El cuerpo humano es una máquina extraordinaria, pero ninguna máquina puede funcionar sin su centro de control. Y el centro de control del cuerpo es el sistema nervioso, que es el encargado de recibir, procesar información para que nosotros podamos actuar, sentir y pensar. Hola a todos, mi nombre es Mayerly Fernández, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Loja y en esta ocasión les explicaré mis maquetas sobre el sistema nervioso. Una estructura fundamental para la vida, ya que controla las actividades de nuestro organismo, desde respirar, caminar y hasta pensar, aprender y recordar todo lo que hacemos. Durante esta exposición conoceremos qué es el sistema nervioso, cuáles son sus principales funciones y cómo estas dos juntas trabajan para que nuestro cuerpo tenga un funcionamiento correctamente. Antes de conocer sus partes, es muy importante entender qué es el sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso es una red compleja formada por millones de neuronas o células nerviosas que transmiten información por todo el cuerpo. Su función principal es recibir información del entorno y del propio organismo, procesarla y generar respuestas, como por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, cuando vemos la luz brillante o incluso cuando escuchamos una canción, el sistema nervioso se activa y recibe esta información y decide cómo debemos actuar. Es por esa razón que el sistema nervioso se lo conoce como el centro de control de todo el cuerpo y del organismo. El sistema nervioso se divide en dos grandes partes, iniciando por el sistema nervioso central, que pueden observar por aquí, y el sistema nervioso periférico, que lo tenemos por esta parte. Ambos trabajan de manera conjunta para así poder controlar las funciones de todo el organismo. Podemos iniciar con el sistema nervioso central, que este se encuentra dividido por la médula espinal y el encéfalo. Bien, ¿cuál es la principal función del sistema nervioso central? La principal función del sistema nervioso central es recibir información, procesarla y tomar decisiones. Se puede comparar incluso como si el sistema nervioso central fuera la computadora principal del cuerpo humano. La primera estructura del sistema nervioso central es el cerebro. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y una de las estructuras más importantes del cuerpo humano. Aquí se procesan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros recuerdos, e incluso nuestros movimientos. Gracias al cerebro podemos aprender, resolver problemas, imaginar y tomar decisiones. Como por ejemplo cuando resolvemos un problema académico, cuando recordamos una experiencia, estamos utilizando el cerebro. Bien, ahora vamos a continuar con los principales lóbulos. Iniciemos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra en la parte delantera del cerebro. Este es el responsable de funciones muy importantes como tomar decisiones, la atención, la memoria, el lenguaje y la planificación. Como por ejemplo, cuando decidimos estudiar para un examen o cuando decidimos no hacerlo incluso, o cuando vamos a resolver algún problema, estamos utilizando el lóbulo frontal. Continuando con el lóbulo parietal, que es este que se encuentra ubicado aquí. Este de aquí nos permite, es el encargado de recibir la información relacionada con nuestros sentidos. Nos permite identificar el tacto, la presión, los olores, la temperatura, la posición de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando sentimos fríos, cuando sentimos calor, cuando tocamos algo o alguna superficie que se encuentra áspera, esta información es procesada por el lóbulo parietal. El lóbulo temporal participa en la memoria, en la audición y en la comprensión del lenguaje. Gracias al lóbulo temporal podemos reconocer voces, reconocer sonidos, comprender conversaciones y almacenar nuestros recuerdos. El lóbulo temporal participa, por ejemplo, cuando escuchamos nuestra música favorita. Recordamos la letra inmediatamente. Ahí es donde interviene el lóbulo temporal. Continuamos con el lóbulo occipital, que es el encargado de recibir, de procesar toda la información visual que llega a nuestros ojos. Gracias a esta zona podemos reconocer colores, formas, imágenes y también los movimientos. Como por ejemplo cuando observamos un paisaje, cuando vamos de viaje y observamos un paisaje. O cuando leemos un libro, ahí es donde el lóbulo occipital está trabajando.
Ahora observemos esta parte de acá, donde se encuentra ubicado el cerebelo. Bien, aunque este es mucho más pequeño que el cerebro, cumple funciones muy importantes. El cerebelo coordina los movimientos, el equilibrio, la postura y la precisión. Gracias a él podemos caminar, podemos correr, podemos montar bicicleta, podemos practicar deportes, escribir o incluso caernos. Bueno, como ya lo mencioné hace un momento, cuando montamos bicicleta, mantenemos el equilibrio, ahí es donde el cerebelo interviene y controla el equilibrio. Bien, continuemos por esta parte de aquí donde se encuentra ubicado el tronco encefálico. La partecita de aquí. El tronco encefálico es el encargado de controlar funciones automáticas e involuntarias que sin embargo son necesarias para nuestro vivir. Entre ellas se encuentra el sueño, la respiración, el ritmo cardíaco. Lo más interesante de todo esto es que estas funciones suceden sin que tengamos que pensar, simplemente están ahí, simplemente lo hacemos. Ahora continuemos con la médula espinal. La médula espinal es esta estructura alargada que se encuentra protegida por la columna vertebral. Su función principal es transmitir mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Este incluso participa en los reflejos, como por ejemplo cuando tenemos una superficie caliente. Sin querer la tocamos y como está caliente, inmediatamente retiramos la mano. Ahí es donde la médula espinal genera una respuesta de manera inmediata. Una vez entendida toda la estructura, nos queda preguntarnos, entonces, en sí, ¿qué hace el sistema nervioso central? Bien, podemos resumirlo en 3 acciones. Primero, recibe la información. Segundo, procesa y la interpreta. Y tercero, envía respuestas al resto del cuerpo. Por eso es que decimos que el sistema nervioso central es el centro de control del organismo. Una vez culminado con el sistema nervioso central, podemos seguir con el sistema nervioso periférico, que se encuentra por esta parte de aquí. Bien, el sistema nervioso periférico, este sistema está formado por todos los nervios que conectan el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo. Su función principal es llevar mensajes desde el cuerpo hasta el cerebro y asimismo desde el cerebro hasta el cuerpo. Es como una gran red de carreteras donde viaja información nerviosa. El sistema nervioso periférico se divide en 2 partes. La primera, el sistema nervioso autónomo, y la segunda, el sistema nervioso somático. Iniciemos por el sistema nervioso somático, que este sistema es el encargado de controlar los movimientos voluntarios, es decir, todos aquellos movimientos que realizamos de manera consciente, como por ejemplo hablar, correr, escribir, dar la mano. Ahí es donde participa el sistema nervioso somático. Ese de aquí también incluso participa en la percepción sensorial, como por ejemplo cuando decidimos movernos, ahí es donde este entra en acción. Continuemos por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el encargado de controlar las funciones involuntarias que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Son actividades que nosotros no tenemos la necesidad de pensar para poderlas realizar, como por ejemplo la respiración, la digestión y los latidos del corazón. Es interesante porque el sistema nervioso autónomo se divide en 2 partes. La primera, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Iniciemos por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se encarga de preparar el cuerpo para situaciones de alerta o de peligro. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, estrés o estamos nerviosos. Ahí es donde se activa este sistema. Sus efectos son aumentar el ritmo cardíaco, dilatar las pupilas, aumentar la energía, incluso disminuye temporalmente la digestión. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación, cuando tenemos que exponer delante de mucha gente, ¿a quién no le ha pasado que nos ponemos nerviosos? Entonces ahí es donde el sistema nervioso simpático se encuentra trabajando. Ahora continuamos con el sistema parasimpático. Este sistema es todo lo contrario del sistema simpático del que acabamos de hablar. En cambio, ayuda al cuerpo a relajarse y a recuperarse.
Entre sus funciones está: disminuye el ritmo cardíaco, favorece la digestión, ahorra energía y también ayuda a mantener el equilibrio del organismo. Por ejemplo, cuando terminamos de pasar una situación de estrés, después de esto nos sentimos tranquilos, el cuerpo está relajado, ahí es donde se activó el sistema nervioso parasimpático. Ahora vamos por los nervios craneales y los nervios espinales. Iniciemos por los nervios craneales. Los nervios craneales salen directamente del encéfalo. Se encargan de funciones relacionadas con la cabeza y los órganos del sentido. Gracias a ellos podemos ver, escuchar, oler, saborear y realizar movimientos faciales. Seguidamente tenemos los nervios espinales. Los nervios espinales salen de la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo. Son los encargados de llevar información sensitiva y motora entre el sistema nervioso central y los músculos del cuerpo, los órganos y los tejidos. Una vez que entendimos y explicamos las partes y las funciones del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico, me gustaría explicar cómo funciona el sistema nervioso con un ejemplo de la vida cotidiana. Imaginemos que un estudiante se encuentra frente a su salón de clases y va a realizar una exposición. Ahí se encuentra su maestra y sus compañeritos. Antes de comenzar, sus ojos miran a las personas que lo están mirando. Sus oídos escuchan el ambiente del salón y toda esa información es procesada y llega al cerebro a través de los nervios. La cabeza analiza rápidamente la situación y la reconoce como un momento importante o como una situación de estrés. Como respuesta, se activan diferentes partes del sistema nervioso para preparar al cuerpo para que se enfrente a esta situación. En ese instante puede aumentar el ritmo cardíaco, al estudiante le pueden sudar las manos, puede su respiración agitarse, puede acelerarse un poco. Muchas personas conocen este tipo de situaciones como nervios, como una sensación de nervios o como ansiedad. Todo esto por los nervios que a uno le entran por hablar en público. En esta reacción participa principalmente el sistema nervioso autónomo y dentro de él el sistema simpático, cuya función principal es preparar al organismo para afrontar situaciones que requieren atención y respuesta inmediata. Sin embargo, una vez que la persona empieza a hablar y sentirse más segura, cuando termina la exposición y el cuerpo empieza a relajarse, en ese momento actúa el sistema parasimpático, que ayuda a disminuir el ritmo cardíaco, normaliza la respiración y recuperar el equilibrio del organismo. Este ejemplo nos permite comprender que el sistema nervioso trabaja constantemente, incluso cuando no somos conscientes de ello. Coordinamos pensamientos, emociones, sensaciones y respuestas para ayudarnos a adaptarnos a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Dicho esto, y para finalizar, podemos decir que el sistema nervioso es el centro de control y comunicación de todo el cuerpo humano. Está formado por el sistema nervioso central, que es este de aquí que ya explicamos, y también el sistema nervioso periférico, los cuales trabajan juntos para permitirnos sentir, aprender, movernos y mantener funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Comprender su funcionamiento nos ayuda a valorar la increíble complejidad del cuerpo humano y la importancia de cuidar nuestra salud física y mental. Esto es todo cuanto les puedo compartir. Muchas gracias por acompañarme.